Hello guys, I hope that you are taking care of you. So, today we're gonna talk about a very important topic. Chicos, espero se encuentren muy bien, estén cuidándose y estén en casita muy juiciosos. El día de hoy vamos a hablar del presente perfecto o present perfect, como lo conocemos en inglés. En español, para que ustedes lo relacionen, es cuando nosotros decimos alguna frase o alguna oración. Ejemplo, yo he comido, yo he estado, tú has ido. Si se dan cuenta, en este caso utilizamos siempre el auxiliar o el verbo de haber. Yo he, tú has, él o ella han, ellos han y nosotros hemos. Esa es la relación que tenemos en español, como para que lo entiendan un poco mejor. Bien, como siempre tenemos las estructuras en inglés. La primera estructura, que es la afirmativa, va el sujeto, el verbo have o has, el verbo que le sigue es en pasado participio más el complemento. Veamos por acá un ejemplo más a mano. Dice, she has lived here all her life. Ella ha vivido aquí toda su vida. Bien, entonces vamos a desglosar un poco la oración. Tenemos el sujeto, que es she, en este caso ella en español. She, el verbo have o has, en este caso recuerden, siempre que hablamos de terceras personas como he, she, it, he, she, it, son tercera persona, por lo tanto siempre vamos a poner has. Con el resto de sujetos como I, you, they, we, siempre vamos a utilizar have. Bien, solamente con estos vamos a utilizar have y con estos vamos a utilizar has. Bien, entonces seguimos con nuestro ejemplo. Acá tenemos she, por lo tanto utilizamos has. Ese sería el verbo. She has lived. Lived es el verbo en pasado participio. Los verbos en pasado participio en español, para que ustedes también los reconozcan, son los que terminan en ado, ido. Como así. Vamos a ver un ejemplo por acá. Perdón. Acá. El verbo en presente y en infinitivo es comer. Cuando hablo de un verbo en pasado participio, como les digo, que son los que terminan en ado, ido, diríamos comido. Otro ejemplo, el verbo correr. Si yo digo correr en infinitivo, el pasado participio sería corrido. Bien, como les digo, todos los que terminan en ado, ido. ¿Qué pasa? En este caso hay que tener en cuenta que también tenemos verbos que son irregulares. La mayoría de verbos en pasado participio en inglés son verbos irregulares. Como en español también existen. Por ejemplo, si yo digo roto en infinitivo, el pasado participio de roto jamás, no sería rompido, no, esa palabra no existe, sería roto. Exacto. O mejor, si digo romper, este sería exactamente el infinitivo, romper, perdón. Y el pasado participio en este caso sí sería roto. Nosotros nunca decimos rompido, la palabra no existe en el español. Eso para que ustedes identifiquen qué es un verbo en pasado participio. Ahora, ya relacionándolo en el español, ya sabiendo cómo funciona en español, vamos nuevamente al inglés. Entonces teníamos el sujeto, el verbo auxiliar have o has, en este caso has porque es una tercera persona, el verbo en pasado participio, lived, y el complemento. Por lo tanto, cuando traducimos esto, diría ella ha vivido, si ven que termina en ido, vivido aquí toda su vida. Este ya sería el complemento. Entonces, sujeto, verbo have o has, más el pasado participio. En inglés tenemos algo, y es la particularidad que siempre les recalco, es que es mucho más fácil que en el español. Si se dan cuenta, en español tenemos todas estas conjugaciones, todas estas. En inglés solamente tenemos que aprendernos el have
como les dije, para ciertos sujetos, o el has para los sujetos de tercera persona. Bien, entonces es mucho más fácil el inglés porque no tenemos que aprendernos todas estas conjugaciones, no, solamente con que nos aprendamos estas dos palabras. Bien, otro ejemplo. They have written 3 letters already. Ellos han escrito 3 cartas ya. En este caso es muy importante que validen. Estamos utilizando have en vez de has, como les dije. ¿Por qué? Pues porque en este caso este sujeto no es de tercera persona. Bien, ellos han escrito 3 cartas ya. Esta sería su traducción literal. Bien. Ustedes se preguntarán, bueno, profe, ¿cómo sabemos cuándo o cómo son los verbos en pasado participio? ¿Cuáles son los verbos en pasado participio? En español ya los conocen de memoria, esto es mecánico. En español siempre los han aprendido y los han trabajado. En inglés son los que se encuentran siempre en la tercera columna del diccionario. Siempre van a encontrar 3 columnas de verbos. Verbos en presente o infinitivo, verbos en pasado y verbos en pasado participio. Es la última columna. ¿Cómo lo sabemos cuáles son? Aprendiéndolos de memoria. No hay ningún tipo de truco, no hay ninguna clave ni similares. Siempre toca aprendérselos de memoria. ¿Listo? Ahora vamos a ver la forma negativa. La forma negativa es el sujeto, el verbo have o has nuevamente, acompañado de not, más el verbo en pasado participio nuevamente. Vamos a trabajar con este ejemplo. Acá diría, I have worked here since I graduated the school. Yo he trabajado aquí desde que yo me gradué de la escuela. Ahora, vamos a hacerlo en negativo. ¿Cuál es el negativo? Bastante fácil. Vamos a poner primero la traducción. Yo he trabajado aquí desde que me gradué de la escuela. Como dice acá la estructura, para generar o crear el negativo simplemente agregamos al not. El not va en medio del have y del verbo en pasado participio. Por lo tanto, automáticamente se traduciría como yo no he trabajado aquí desde que me gradué de la escuela. I have not worked here since I graduated school. Good. Muy importante eso. Esto para crear el negativo. Recuerden, siempre vamos a poner el not en medio del have or has, dependiendo del sujeto, y el verbo en pasado participio en medio. Bien. Y tenemos nuestra última forma. ¿Cuál es? La interrogativa. ¿Cómo vamos a crear la forma interrogativa? Como dice acá. Vamos a tener un pequeño cambio, pero el cambio es bien sencillo. En vez de que el have or has vayan después del sujeto, ahora van a pasar a la primera parte de la oración, van a ir de primeras. Al principio de la oración iría el verbo have o has, el sujeto y pasado participio, más el complemento. Acá tenemos el ejemplo. Nosotros hemos estado en Canadá. Nosotros hemos estado en Canadá. En Canadá, lo dirían ellos. Ahora, ¿cómo la transformamos en una pregunta? Fácil, recuerden, cogemos el have or has que está aquí y lo trasladamos al comienzo de la oración. Ahora ya se convirtió en una pregunta. ¿Qué le hace falta para hacer pregunta? El signo de interrogación. Sería muy parecido en español. Si se dan cuenta, vamos a cortar acá. Hemos nosotros, ahora sí, estado en Canadá. Igual, ponemos el signo de interrogación para hacer la pregunta. Have we been to Canada? ¿Hemos nosotros estado en Canadá? Muy importante, recuerden siempre el signo de pregunta, en este caso para diferenciar la oración, y adicionalmente cambiar el have or has al comienzo de la frase. ¿Listo? Bien chicos, como se dan cuenta, el presente perfecto es bien sencillo, es fácil de trabajar, simplemente es poner un poco de cuidado a las estructuras que tenemos y seguirlas, no es más. ¿Cuáles son las reglas esenciales? Si el sujeto es de tercera persona como he, she, it,
tenemos que en este caso utilizar has. Si son los demás sujetos como I, you, they, we, tenemos que utilizar have. Bien, ese sería como el primer requisito. El segundo, bien importante, verbo en pasado participio. ¿Cuáles son en español? Todos los que terminan en ado, ido. ¿Cuáles son en inglés? Los que están en la tercera columna del diccionario, esos específicamente. Estas serían como las reglas generales para poder crear nuestro tiempo del presente perfecto. Algo importante que tal vez no les he mencionado, pero que sí es muy necesario, es que tenemos una forma contraída. Muy seguramente la pueden encontrar así. Si se dan cuenta, quitamos la H y la A y ponemos una comilla en medio. Dave, y se diría así, Dave. Se pronunciaría en este caso también I've. Si se dan cuenta, es como una pequeña F al final. Las dos formas son muy válidas, generalmente se van a trabajar por igual, ¿bien? Cuando trabajamos con con has, lo mismo, quitamos la H y la A y ponemos una comilla. Ese también es una forma contraída. She's lived. Es muy importante que no se confundan en este caso. Algunas veces puede haber confusiones, pero entonces estas serían las formas contraídas. Bien chicos, una vez visto esto, espero les sirva de gran ayuda. Vamos a pasar a nuestra pestaña de trabajo de clase en el Google Classroom. Vamos a encontrar como siempre nuestro tema. Ingresamos al documento de fundamentos teóricos, tomamos nota de los desempeños, la frase del día, la fecha en la cual estamos realizando este ejercicio y encontramos una explicación escrita de todo lo que les acabo de indicar. Si gustan lo pueden revisar. También un video de apoyo para que pues profundicen un poco más en el tema si así quieren. Una vez hecho esto, pasamos a la actividad de la clase. La actividad de la clase es bien sencilla, es un cuestionario. Les voy a dejar las formas en las cuales se trabaja para que ustedes en este caso completen, seleccionen cuál sería la opción más correcta para completar en este caso la oración. Como siempre, la recomendación, por favor, ingresen su correo o su dirección de correo electrónico utilizada para el Google Classroom. Bien. Una vez terminado esto, encontramos la tarea. La tarea es bien sencilla también. Es realizar 10 oraciones empleando el presente perfecto. Van a utilizar las tres formas: afirmativa, negativa e interrogativa, como ustedes quieran, cuantas veces quieran entre todas las oraciones. Por último, pues recuerden siempre realizar esto en el cuaderno a mano y tomar una foto para contarlo como evidencia. Well guys, that's it por hoy. Espero les haya servido mucho la información que les acabo de dar. Y pues nada, cualquier comentario, duda o inquietud que tengan al respecto, por favor contáctenme y me informan. Espero se encuentren muy bien. Bye.